la audiencia y antes que todo un saludo muy especial a todas las Mujeres. mujeres Ujú. por este día, que bien lo dijiste, un día de lucha también de las mujeres y de grandes conquistas. Y tengo que decir y reconocer que el Ministerio Público, más del 60% conforma mujeres, Ajá. principalmente agentes fiscales y funcionarios. Y efectivamente, nosotros como Asociación de Agentes Fiscales estamos hace bastante tiempo trabajando junto con la Fiscalía General también en conseguir una ampliación presupuestaria, ya que no logramos el aumento de presupuesto de este 2024 Ujú. que se aprobó en diciembre. Nosotros estamos trabajando en conseguir esa reprogramación acompañando justamente el pedido del fiscal general del Estado. Y lo que buscamos, como bien él también lo llama, la reivindicación salarial, que va a significar una mejoría en el salario, en los beneficios que recibimos, porque según las estadísticas que tenemos, hace más de 7 años que no recibimos una mejora salarial. Sí, algunos que otros beneficios que fueron conquistándose en este transcurso, pero salarialmente no. Entonces, ahora solicitamos una reunión, el gremio, justamente presentamos la nota al fiscal general del Estado pidiendo una reunión junto con el director de Administración y Finanzas, que es quien maneja el presupuesto realmente del Ministerio Público, a fin de trabajar en ese sentido y que la Fiscalía General, junto con nosotros, insistamos en el Parlamento Nacional, en el Poder Ejecutivo, la justificación de ese aumento presupuestario y que eso también signifique la dignificación salarial, porque eh, no es fácil el ejercicio de nuestra función porque conlleva muchos gastos también para el sostenimiento personal y familiar de un agente fiscal para que pueda cumplir bien su labor. Necesita de recursos y presupuesto. Y coincidimos también con los jueces que han solicitado Sí. el aumento salarial se justifica dentro de un sistema donde la economía, la macroeconomía, según los economistas y según los entendidos, está muy bien en nuestro país, pero eso no significa o no se traduce en en el bolsillo del trabajador. Sí. Entonces, esa es la situación. Entonces, juntamente entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras entidades estatales, se debe trabajar en lograr un aumento en el ingreso de los funcionarios y así compensar la pérdida del valor adquisitivo del salario. Exactamente, no, pero aparte hay una situación, yo creo que a todas luces la gente no va a entrar a discutir, que es la exigencia del trabajo del Ministerio Público. Obviamente que estamos hablando de una demanda que el propio fiscal general en su momento decía, obviamente no podemos cubrir todo. El Ministerio Público, la verdad, no puede intervenir en un altísimo porcentaje de los casos, pero eh, ustedes particularmente tienen un cálculo, una estimación de cuánto sería el porcentaje que en este caso estarían solicitando. ¿Ya tienen más o menos o esto es muy incipiente aún? Y es muy incipiente, pero nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo y el mismo fiscal general, como te dije al principio, reconoció esa situación Sí. y en pleno conocimiento de esa necesidad él está, solamente que incluso prueba de ello, él ha solicitado el aumento de presupuesto, incluso para todos los funcionarios del Ministerio Público, no solamente para los agentes fiscales, y no se lo ha dado. Pero en eso también tenemos que coincidir que lo que vamos a hacer es buscar en forma conjunta, hacer un cuerpo también nosotros con él, acompañarlo en su reclamo, en su pedido, Ujú. y que la clase política se dé cuenta que necesitamos para un mejor servicio que el agente fiscal sea remunerado de la debida forma. Ajá. Los agentes fiscales que sirven al Ministerio Público en los países vecinos tienen un salario muy diferente al nuestro, mucho mejor cobran. Entonces,
ese desequilibrio salarial en la región es muy grande. Y el trabajo que desarrolla el agente fiscal es muy extenso, porque hay que atender que también los jueces tienen su labor y su parte, que entre paréntesis, hoy día ellos están ganando mejor, un juez de primera instancia está ganando mejor que un agente fiscal. ¿Cuál es el promedio más o menos? ¿Cuánto menos están ganando en Y este caso los agentes fiscales? los agentes fiscales está por cerca de 2 millones de guaraníes menos. Menos Sí, que de primera instancia. Sí, Un en magistrado cuanto primer- al salario, quizás sea igual, pero los beneficios que reciben, Claro. que al final aumenta, y como siempre digo, lo que importa es lo que va al bolsillo. Ujú. Entonces, la carga laboral que tiene un agente fiscal es mucho más grande que un juez. Porque Ajá. el juez está en su despacho, recibe ahí todas las actividades, todas las imputaciones, las acusaciones, ahí se diligencia en su despacho. Sin embargo, el agente fiscal está en la calle, trabajando constantemente, levantando cadáveres, recurriendo a varios lugares en allanamiento, en conseguir las pruebas que va a sostener en su investigación. Entonces, no se puede comparar el trabajo del No se agente puede. fiscal con el del juez, y no se puede establecer un mismo salario para el fiscal y para el juez. Y mucho menos puede ser inferior. Y mucho menos inferior como está ocurriendo ahora. Ajá. Y a esto hay que sumar que de un tiempo a esta parte estamos perdiendo una cantidad importante de agentes fiscales. Estaba escuchando nomás que el fiscal general estaba diciendo que estamos menos de 350 fiscales. Y nosotros necesitamos por lo menos 600, 650 fiscales para el nivel de delito que ocurre y la cantidad poblacional. Ajá. Entonces estamos en un déficit tremendo hoy día, lo que significa que un agente fiscal cubre no solamente su unidad donde presta servicios, sino cubre 2 o 3 unidades más, porque tiene que cubrir a aquel colega que se jubiló, que renunció por una circunstancia, y hasta hoy día no se está cubriendo esos cargos. Hay hoy día en curso más de 55 cargos en concurso en el Consejo, y todavía no está saliendo. Ajá. Entonces son cuestiones muy importantes y hasta graves para el sistema en sí de justicia, porque no tenemos agentes fiscales suficientes. Ahora estamos, Y hay te una digo, sobrecarga y hay importantísima. una sobrecarga enorme para el agente fiscal, porque de repente, yo digo, conozco mi área, en Itapúa tenemos un solo agente fiscal que cubre 3 unidades en María Auxiliadora, donde el nivel delictivo es bastante grande, y no es solamente María Auxiliadora, sino él tiene que cubrir ahí otras localidades cercanas que es bastante grande. No, estamos hablando de extensiones Extensión territorial enorme. enormes. Y pocos funcionarios, pocos recursos. Entonces, son cuestiones que hay que mirar desde una perspectiva más macro, no solamente concentrarnos en lo que pasa de repente en Asunción, porque los graves problemas ocurren en el interior del país, donde estamos perdiendo muchísimos agentes fiscales por la situación que es la jubilación, que es un derecho, ¿verdad?, que todos los agentes que estamos en la administración pública necesitamos, y creemos que en un tiempo vamos a llegar a eso, pero la carga laboral que tienen los agentes fiscales hoy es enorme. Pero de hecho el compromiso y como bien decía usted, el trabajo en general habla claramente de la demanda, en el sentido de que es difícil ver a un fiscal ya incluso terminando prácticamente su carrera en ese cargo, ¿verdad? Obviamente por las exigencias, o sea, básicamente no hay persona probablemente que aguante ese ritmo de trabajo. Yo sé que de repente esto no es lo que de alguna forma le puede ilustrar un poquito más a la ciudadanía cuál es la situación y cuál es el fundamento por el que se pide este aumento, pero ¿cómo es básicamente un día laboral de un agente fiscal? Porque la gente ha de pensar y ha de tener la misma relación o ha de hacer la misma relación que hace, como bien decía usted, un magistrado, ¿verdad? Que va a su despacho, que atiende los expedientes, que atiende algunos casos o divide su horario, pero ustedes básicamente están con un horario ininterrumpido de trabajo, ¿verdad? O sea, no hay una atención en horario de oficina, por ejemplo, un fiscal no trabaja ese tiempo nada más, doctor. El agente fiscal no tiene hora, no tiene horario. Es decir,
principalmente aquellos que están de turno, y como te estaba diciendo, hay agentes fiscales que están de turno 365 días al año. Ante la falta, justamente. Ante la falta, entonces tienen que cubrir todo, ante noche, madrugada, haga frío, calor, feriado. Justamente en estos días, y entre paréntesis, una anécdota, una agente fiscal que se jubiló, conversamos con ella, le hicimos un pequeño homenaje, y ella dijo, ahora recuerdo los acontecimientos familiares que perdí, y acá está mi hija que no pude asistir ni siquiera a su primera comunión, que tanto lloró porque yo no pude asistir, dijo, y porque Son estaba de situaciones turno. Entonces, complicadas. el fiscal de turno está 24/7 en funciones. Ujú. Y te reitero, hay agentes fiscales en varios lugares donde están los 365 días. No hay actividad familiar, no hay cumpleaños, no hay año nuevo, Navidad. Uno tiene que estar, porque ustedes saben, como medio de prensa, que lo primero que se busca es dónde está el fiscal, por qué no está en este levantamiento, en este homicidio, en este robo, por qué no está. Eso se Claro. pregunta primero. Y el fiscal, el agente fiscal es un ser humano, como cualquier ser humano de la República, Ujú. que necesita distracción, necesita descanso y necesita estar con su familia también. Como siempre digo, el fundamento de la vida del ser humano en el trajinar diario, nuestro principal soporte es nuestra familia. Y nosotros abandonamos nuestra familia. Yo, por ejemplo, y me pongo como ejemplo, yo tengo mi oficina a 365 kilómetros de la capital. Y dejo mi familia porque tengo que cubrir y no solamente Lo que ahí, sino exige el trabajo. exige el trabajo. Y así es nuestra vida constantemente. Por eso que cuando decimos no se puede comparar el trabajo de un fiscal con un juez, es porque hay una realidad que mucha gente no ve y solamente reclama, ¿verdad? Y está en su derecho también la ciudadanía que reclame porque paga sus impuestos. Sí, Y señor. para eso que Ujú. nosotros que podemos hacer este tipo de reclamos, tenemos que hacer para que se pueda establecer una línea de reconocimiento a ese trabajo de la gente. Yo no puedo decir a la ciudadanía, estoy cansado, así que no me voy a ir a ese levantamiento de cadáver, o no voy a ir a un juicio oral, o no voy a ir a una audiencia preliminar. O Porque tengo un compromiso anterior. tengo un compromiso anterior, porque un agente fiscal su actividad empieza generalmente, o sea, en un día normal, a las 7 de la mañana que se abre el Poder Judicial ya se fijan audiencias preliminares Ujú. y tiene que estar ahí. Después, un rato más, tiene juicio orales. Los agentes fiscales, la mayoría por lo menos, los que están en la parte ordinaria, tiene 5 o 6 audiencias preliminares como mínimo por día y 2 o 3 juicios orales. Que hoy día los tribunales de sentencia están fijando en horario de la tarde también. A Sí. veces llevan hasta la noche. Entonces, es un desgaste tremendo y no puedo dejar de mencionar que muchísimos agentes fiscales están con problemas de salud por eso. Ajá. Y nosotros no tenemos un seguro que valga la pena. Tenemos IPS. Como agente fiscal, el Ministerio Público ha conseguido que IPS nos atiende, pero todos sabemos cuál es el nivel de atención muchas veces de IPS, ¿verdad? Claro, obviamente que están ingresando a un sistema también sobrecargado, o sea, no estamos hablando casi ni siquiera de una situación de privilegio, ni siquiera al contrario, ¿verdad? Totalmente. Doctor, ahora yo le decía si era muy incipiente, pero tendrán un porcentaje en mente, o sea, algo que efectivamente ya puedan decir, básicamente en estos años ya transcurridos 7 años de que en realidad no hubo ninguna modificación. ¿Cuánto es lo que Según el cálculo que nosotros hicimos hoy día, lo que de alguna forma va a compensar está entre 30 y 40%. 30 y Entre 40%? 30 y 40% es la pérdida del valor adquisitivo del dinero en estos 7 años. Ajá. Y es bastante importante, pero es una forma de empezar a conversar y empezar a trabajar sobre la posibilidad que nos pueda dar. Entonces, si me dice hoy día, bueno, 20% y el año que viene hacemos otro aumento, bueno, vamos a ir equilibrando y tratando de recuperar ese valor adquisitivo, esa pérdida que tuvimos. Esa pérdida que tuvieron. Bueno, nos decían que son 350, incluso en el porcentaje, haciendo un cálculo rápido, no estamos hablando de mucho dinero, doctor, ¿No? para obviamente lo que se está necesitando. Absolutamente, absolutamente. No.
no, yo creo que el impacto en el presupuesto no va a ser demasiado. Porque, te digo, ahora estamos 350 fiscales. Nosotros necesitamos la creación de por lo menos 100 cargos más en forma inmediata. Se crearon 40 cargos, pero todavía no están en funciones porque están en concurso. Sí. Y más de 100 cargos en forma inmediata necesitamos. Yo siempre hago una comparación con un pequeño país de Centroamérica que no tiene más de 7 millones de habitantes, o sea, más o menos igual a nosotros, y yo estuve ahí hace 3, 4 años, y tenían 720 fiscales en funciones. Imagínense la diferencia, y nosotros estamos la mitad, menos de la mitad estamos. Y el índice de criminalidad es bastante elevado. Cada día sube acá el índice de criminalidad, entonces necesitamos cada día que la fuerza represiva que lleva el Ministerio Público aumente su capacidad, aumente en todo sentido, porque no solamente poner un agente fiscal, claro, sino conlleva toda una infraestructura, funcionarios, vehículos y muchas otras cosas más. Y bueno, tampoco con el ánimo de desanimar, ¿verdad? O sea, si ustedes a la problemática, obviamente, de lo que ustedes enfrentan a partir de un ingreso que obviamente probablemente no sea el ideal, se le suma al déficit que se tiene en materia de infraestructura, presupuesto con respecto al tema de las pericias, a la cantidad de funcionarios que claramente también necesita todavía el Ministerio Público. Estamos hablando de realmente de un problema grande, doctor. Y es un problema grande y hay que hacer un análisis más profundo y más allá de cuestión salarial solamente, que hay hasta si se quiere, un abandono hacia el Ministerio Público en cuanto al presupuesto, porque no tenemos vehículos en buenas condiciones, no tenemos talleres que valgan la pena, peritos, nos falta muchísimo perito, médico forense, ahora no tenemos, hay una localidad en el interior de mi área justamente que estamos pidiendo médico forense y no hay rubro. No tenemos médico forense propiamente. Entonces, eso es en Itapúa. En Itapúa, solamente en Itapúa. Y estamos hablando, y yo siempre considero que el área es uno de los que está un poquitito mejor. Y hay muchos otros que están con grave déficit. De repente tenemos problemas de papelería, tenemos problemas, ahora no, pero en un momento llegamos a tener hasta problemas de falta de combustible. Entonces, hay muchos factores y hay muchas situaciones donde el agente fiscal debe enfrentar, y como en un momento yo dije justamente al fiscal general, si nosotros conseguimos mejores presupuestos para que el fiscal no esté comprando papel, tinta. ¿Se hace eso todavía, doctor? Ahora no, ahora mismo no, pero años pasamos así. Ahora mismo no, pero pasamos. Y yo creo que si con este mismo presupuesto que está empezando a ejecutarse ahora, yo creo que en medio año vamos a sufrir lo mismo. O sea que es cuestión de tiempo prácticamente entonces. Sí. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausita, ¿le parece? Y bueno, después vamos a seguir conversando con el doctor Augusto Salas, que muy amablemente nos acompaña este día viernes. Vamos a usar este día más tranqui, justamente parece, para seguir conversando en torno al pedido concreto de la Asociación de Agentes Fiscales. Comenzaron ya, de hecho, las tratativas y lo hicieron ya por lo menos en instancias del propio Ministerio Público para plantear ante el Congreso entonces una reprogramación presupuestaria para lo que resta del 2024. Pausita.